todos, bienvenidos. Y quiero empezar con una pregunta. En su opinión, ¿cuál tipo de trabajo piensan que produce más cansancio? ¿Que involucra más esfuerzo físico o que involucra más esfuerzo mental? Tal vez alguien diga el trabajo más agotador es mío. No importa si es físico o mental. ¿De dónde viene esto? Pues estamos en el libro de Orígenes, Génesis, y vamos a ver de dónde vino hoy en nuestro pasaje. Seguimos con nuestro estudio de predicaciones sobre Génesis. Hoy es el número 15 sermón sobre ese gran libro que explica el origen de cómo llegó a ser este mundo, como lo conocemos, con las plantas, los árboles, los animales, el hombre, la mujer. Y vimos esto en los primeros 2 capítulos. Cuando empezamos con el capítulo 3, vemos las artimañas de Satanás y cómo engañó a Eva y la convenció para que comiera del fruto específico que había en medio del huerto de Edén, del cual Dios le había prohibido a Adán y Eva que comieran. Eva comió primero y después le dio a Adán. Y él comió también, y leemos en Génesis 3:6. Y tomó de su fruto y comió, y también a su marido, el cual comió así como ella. Así fue como el pecado entró en el mundo. Dios confronta a Adán y Eva y les dio la oportunidad de confesar su pecado, pero los dos echan la culpa en alguien más. Adán echa la culpa en quién, ¿se acuerdan? En Dios. Génesis 3:12, la mujer que me diste. Por compañera me dio del árbol y yo comí. Después pregunta a Eva, ¿qué hizo? Contesta, la serpiente me engañó y comí. Con esto, Adán, Eva y la serpiente, que es Satanás, van a recibir su sentencia de parte de Dios por el pecado que cometieron. El pecado tiene consecuencias graves. El pecado produce muerte o separación eterna de Dios. La Biblia dice que todos han pecado y están separados de la gloria de Dios. Adán y Eva estaban en problemas graves y desde entonces todos los seres humanos lo están. Eva fue engañada por la serpiente, entonces Dios empieza con la serpiente y le dice que va a mandar que anda en su pecho y comer polvo de la tierra por el resto de su vida. También profetiza que la simiente de la mujer, ¿quién es? Jesús, va a herir, literalmente aplastar su cabeza de Satanás. Algo mortal. Y ese acontecimiento no va a pasar hasta el fin del mundo, cuando Satanás es arrojado al lago de fuego para sufrir por una eternidad. También dijo Dios que Satanás va a herir algo temporal, el calcañar, o sea, el talón de Jesús. Y esto pasó cuando Jesús murió en la cruz, pero se levantó de la muerte al tercer día. Entonces, esa fue la sentencia para la serpiente. Para la mujer hubo 2 sentencias. Todo el dolor de dar a luz a sus hijos. Y no va a querer sujetarse a su marido. Entonces,
Ahora, vamos a ver la sentencia de Adán en los versículos 17 a 19 de Génesis 3. Génesis 3, 17 a 19. Ya vimos la sentencia de serpiente, de Eva y ahora de Adán. Y dice así, 17. El hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá y comerás plantas de campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres, al polvo volverás. Oramos. Señor, damos gracias por ese día, gracias por ese estudio de Génesis, Señor, orígenes, y vemos, Señor, todo nuestro mundo, Señor, como tú lo hiciste en el principio. Ya estamos viendo la sentencia, Señor, de la serpiente por la mujer y ya por Adán, Señor. Y ponemos ese tiempo en tus manos y te damos gracias en el nombre del Señor Jesús. Amén. Entonces, empezamos. Versículo 17. Y al hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol de que te mandé diciendo, no comerás de él. Entonces, paramos ahí. Dios dio dos razones por la sentencia que va a dar a Adán. Primero dice, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer. Ya leímos Génesis 3:6. Y Eva tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Nada más nos dice que comió, pero no da tantos detalles. ¿Por qué? Vimos en 1 Timoteo 2:14, y Adán no fue engañado, sino que la mujer. ¿Qué significa? Que Adán comió el fruto prohibido, aunque fue muy consciente de que Dios dijo que no lo comiera. No fue por ignorancia. Ahora, el versículo 17 aclara la situación un poquito. Adán obedeció a lo que Eva le dijo que hiciera en lugar de lo que Dios le dijo que hiciera. Adán quería agradar a su esposa en lugar de agradar a Dios. A veces, a los esposos, escuchar a nuestra esposa es muy bueno, ¿verdad? Tiene mucha sabiduría y podemos aprender de ella. Pero si lo escuchamos, ellos contradice lo que dice la palabra de Dios, entonces tenemos que poner los frenos. Si nos dejamos llevar solamente por flojera de asumir nuestra responsabilidad, estaremos fallando gravemente ante Dios. Adán no puso el freno y puso a su esposa por encima de Dios. Vimos hace 15 días que Dios puso al hombre como encargado de su familia. Y un día, varones, vamos a tener que dar cuentas a Dios por cómo dirigimos a nuestras familias como líderes y líderes espirituales. Hermano, si el Señor te llamara a su presencia, ¿cómo presentarías ante Él el estado de tu esposa y hijos como resultado de tu liderazgo? ¿Qué te diría Dios? ¿Has hecho un buen trabajo? ¿O has hecho con la familia que te encargué? ¿Qué has hecho?
¿Cómo has enseñado a tus hijos mi palabra? ¿Cómo has amado, protegido, dirigido a tu esposa? Adán no le entregó buenas cuentas a Dios. La primera cosa que hizo fue obedecer lo que Eva le dijo y no lo que Dios le dijo. Seguimos leyendo, versículo 17. Y comiste del árbol de que te mandé diciendo, no comerás de él. Dios había dado a Adán un mandato muy claro y preciso y en términos que pudo entender. En Génesis 2:17. Mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás. Muy claro, ¿no? También le dijo que si no obedecía a su mandato, iba a haber una consecuencia seria. Porque el día que de él comieres, ciertamente que morirás. Dios pudo haber matado a los dos en el instante que comieron de fruto. Pero nuestro Dios es un Dios de gracia y dejó a Adán vivir. ¿Cuántos años? Génesis 5:5. Fueron todos los días que vivió Adán 930 años y murió. La Biblia no nos dice la edad de Eva cuando murió, pero ambos murieron físicamente y también espiritualmente. Desde ahí todos los humanos nacemos muertos espiritualmente. Adán nunca se imaginó el alcance que tendría su desobediencia en él y en la humanidad. Entonces, aunque Adán sabía exactamente el mandato de Dios y la consecuencia, de todos modos, comió del fruto por lo que dijo su esposa, y el texto no nos dice lo que Eva dijo para convencerlo a comerlo, pero claramente fue en contra de lo que Dios había ordenado. Adán ignoró a Dios y obedeció a su esposa en lugar de Dios. Ahora, empezamos a ver otras consecuencias, aparte de la muerte. Génesis 3:17 dice, maldita será la tierra por tu causa. Esta maldición no tiene que ver con algo físicamente con el hombre, una enfermedad o llagas o algo así, sino que afecta el trabajo del hombre. Dios creó al hombre y lo puso en el huerto y le dio dos responsabilidades. ¿Recuerdan cuáles? 2:15, Génesis 2:15. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo que labrara y guardase. Ajá. El hombre tenía que mantener todos los árboles y plantas que Dios había hecho. No era que estaba sin hacer nada todo el tiempo en un paraíso y comer de los frutos de los árboles, volver a descansar, haciendo un mismo ciclo una y otra vez. Adán trabajaba labrando el huerto. Entonces, el trabajo no es una maldición, aunque muchos lo piensan así. Dios ya había dado un trabajo a Adán antes de la caída. También dice guardarse, que significa proteger. Y la idea de un soldado que está vigilando cuidadosamente en un puesto. Dios le dijo que echara un ojo y no da más explicación, pero ya vimos el engaño de la serpiente. Parece que no vigiló bien el huerto y su esposa cayó en las mentiras de Satanás. El pecado entró en el mundo. Así que, ya que Adán comió del fruto prohibido, va a ser más difícil de mantener las plantas y los árboles en el huerto porque la tierra fue maldita.
Pablo nos dice en Romanos 8, 22. Romanos 8, 22. Porque sabemos que toda la creación gime a una y a una en conjunto está con dolores de parto hasta ahora. La creación fue maldita por el pecado de Adán y Pablo dice que gime, que tiene la idea de la expresión sin palabras de una persona en una situación terrible, sin esperanza inmediata de liberación. Actualmente podemos ver por los fenómenos naturales que ocurren cómo es que la tierra gime. ¿Pueden imaginarse un tornado, terremoto en el huerto de Edén? ¿Antes de la caída? No. Adán y Eva no conocían nada de eso antes de pecar. En el huerto, en el mundo, todo era bueno y armonioso. ¿Y cuándo será quitada la maldición de esta tierra? Pues vamos a ver Isaías 41 primero y después 35. Isaías 41, versículos 18, 19. Vamos a ver cosas raras aquí que no vemos hoy. Isaías 41, 18. En las alturas abriré ríos y fuentes en medio de los valles. Abriré en donde? El desierto, estanques de aguas y manantiales de aguas en tierra seca. No vemos eso hoy, ¿verdad? Daré en el desierto. Y es una lista de 7 de los mejores árboles en aquel entonces. Cedros, acacias, arrayanes, olivos. Pondré donde? En la soledad. Cipreses, pinos y bojes juntamente. Entonces es muy raro, ¿no? De lo que pasa hoy, lo que vemos hoy. En Isaías 35, versículo 1. Se alegrarán el desierto y la soledad. El yermo, o sea, tierra baldía, se gozará y florecerá como la rosa. PreceptAustin.org dice, ¿qué significa que la tierra se gozará? Esta personificación habla de la increíble fertilidad de la tierra de ese día de restauración por el Mesías. El desierto se transformará sobrenaturalmente en un verdadero huerto de Edén cuando comience el reino milenial, terminando los 7 años de tribulación, porque Jehová revertirá la maldición de Génesis 3, 17 a 19. Cierro la cita. Aunque la maldición será revertida, aprendimos que en nuestro estudio de Apocalipsis, que al final del reino milenial, que esa tierra va a ser destruida por fuego. Y Dios va a hacer una nueva creación, cielos nuevos y tierra nueva, donde vamos a vivir con Jesús y Dios por la eternidad, junto con todos los que han puesto su fe en Jesucristo. Encontramos eso en 2 de Pedro, capítulo 3, versículos 12 y 13. 2 de Pedro 3. Esperando y apresurándonos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos, encendiéndose, serán deshechos y los elementos, siendo quemados, se fundirán. Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia, donde vamos a estar por la eternidad, en la nueva Jerusalén. Entonces, desde el día que el pecado entró en el mundo hasta ahora, los estudiosos dicen que fue hace como 6,000 años,
Toda la creación en conjunto gime de expresiones inaudibles de ser liberada de esta sentencia sobre ella por el pecado de un hombre, Adán. Seguimos leyendo en Génesis 3:17. Dice, con dolor comerás de ella. La palabra dolor significa labor, dificultad. Entonces, antes de que el pecado entrara en el mundo, fue pan comido para Adán a cuidar el huerto que Dios hizo. Él pudo cultivarlo por horas y horas bajo el sol y no se cansaría. Pudo disfrutar de todos los frutos del huerto, obvio excepto uno, y vivía un paraíso junto con su esposa. Pero ya que él comió del fruto prohibido, todo cambió. Ya no fue tan fácil, sino con dolor, con labor manual, con dificultad. Adán mantuvo el huerto. Me imagino horas y horas bajo el calor del sol, cansándose, sudando, como veremos en el próximo versículo. Por el pecado, tuvo que ejercer mucho esfuerzo para hacer lo que no requería ningún esfuerzo antes. El pecado tiene sus efectos en muchas áreas de nuestra vida. ¿No se ha pasado así? Estamos luchando con algún pecado. Entonces todo es más difícil. Entonces, estamos de mal humor, todo lo vemos negativo, no hay paz, no hay tranquilidad. El ambiente alrededor, lo que normalmente es agradable, ahora es abrumador y pesado. Adán tendría que obtener el fruto de la tierra con gran dolor, con mucho trabajo. Seguimos leyendo Génesis 3:17. Todos los días de tu vida. Yo tengo 61 años. Cumplo 62 en febrero. En los estados puedo jubilarme a la edad de 67. En 5 años más. La verdad no sé si lo hago o no, pero así es. Pero piensen en pobre Adán. Trabajando duro todos los días de su vida. 930 años sin opción de jubilarse. 60 años es nada en comparación a lo que él tuvo que hacer. Y todo porque él desobedeció y tomó del fruto prohibido. Y hay personas que trabajan toda su vida para tener el celular más actualizado, un vehículo del año, una casa hermosa. No siempre, pero en algunos casos las personas ni disfrutan sus trabajos, porque trabajan para adquirir cosas y disfrutar de ellas, pero se esfuerzan tanto que están agotados de trabajar tanto. Tampoco disfrutan de lo que obtiene porque tiene que trabajar más para mantenerse actualizados. Es un cuento de nunca acabar. Trabajan, compran. Trabajan, compran. Trabajan, compran. Hasta que lo que sí se acaba la fuerza y la salud. Y hay otros que sí disfrutan de su trabajo, pero al mismo tiempo trabajan tanto que descuidan la relación con sus familias. Salen muy temprano de su casa, regresan tarde y tienen poco tiempo para pasar con sus parejas, sus niños o hijos. En Eclesiastés, Salomón escribió en el 2 capítulo, en el versículo 11. Eclesiastés 2:11.
Miré yo luego todas las obras que había hecho mis manos y el trabajo que tomé para hacerlas. Y aquí todo era ¿qué? Vanidad y aflicción de espíritu y sin provecho debajo del sol. Nada más. Es un círculo vicioso. Vas a trabajo, regresas a la casa, descansas un poquito, el círculo continúa el próximo día, vas al trabajo, regresas a la casa, descansa un poquito y sigue, sigue. Y hay otros que encuentran un balance entre las dos cosas. Trabajan y disfrutan de su trabajo, proveen para su familia lo necesario y pueden pasar tiempo con sus familias. Y como cristianos, ¿cómo debemos trabajar? Pues en Colosenses 3, versículos 23 y 24, dice esto, Pablo escribió, Colosenses 3, y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres. Así que, si eres hijo de Dios, debes realizar tu trabajo, el que tienes ahora, para el Señor y no para impresionar a los hombres. Las personas a nuestro alrededor deben ver que somos cristianos y que trabajamos con una buena actitud, ¿no? Otro versículo en Eclesiastés capítulo 3. Eclesiastés 3:13. Y también que es don de Dios que todo hombre come, beba y goce el bien de todo su labor. En otra versión, la Nueva Traducción Viviente dice, además, la gente debería comer, beber y aprovechar el fruto de su trabajo porque son regalos de Dios. Así que verás esa larga jornada de cada día como una bendición de Dios y no como una maldición. Seguimos leyendo. Más de la maldición de pecado de Adán. Y dice, espinos y cardos. Es un cardo, un planta que tiene espinos, ¿no? Te producirá. Paramos ahí. Es probable que todos aquí hemos experimentado el pinchazo de un espino. Pues puedes darle gracias a Adán por eso. También si te gusta cuidar el jardín y batallas con los cardos que crecen, también puedes dar gracias a Adán. Y cuando dice espinos y cardos, el comentario exposición de Gill de toda la Biblia dice así. Esos incluyen toda clase de hierbas y plantas nocivas, o sea, dañinas para la salud, y malezas problemáticas que se añadieron al trabajo del hombre para que él tuviera que arrancarlas, así las más útiles pudieran crecer y florecer. Cierro la cita. Y los que tienen ese pasatiempo de la jardinería, los que se dedican a plantar y cultivar plantas y vegetales y frutas, saben lo difícil que es quitar las malas hierbas y mantener su jardín para que se vea bien y las plantas crezcan. No es algo que me llama la atención, pero cuando era niño mi papá tuvo un pequeño huerto con papas, ejotes, chícharos, elotes. Fui a ayudarle en ocasiones y siempre estaba quitando todas las malezas. En un sitio que ya se llama agrosense.com.mx, dice, la primera receta y la más efectiva para evitar el crecimiento de la maleza es mantener la tierra cultivada y trabajada. Además, sea en un huerto, una plantación, un jardín, el orden evitará el nacimiento de otras plantas que no sean las que se desea tener. Eso requiere mucho trabajo. ¿Cuántos así hacen esto? Yo sé Gerardo Moni,
otros aquí de jardinería, sí. Entonces siempre es un problema, ¿no? Gracias a Adán. ¿Y cómo aplicaríamos esto, asunto de espinos y cardos, a nuestros días? Pues ninguno de aquí es jardinero profesional, ¿verdad? ¿No? ¿Sí? Pero sí, hay diferentes profesiones y oficios entre nosotros. Y hay complicaciones en tu trabajo, ¿no? Tal vez tu jefe o patrón no es muy amable. Las jornadas de trabajo son agotadoras. A veces tienes que llevar trabajo a tu casa. Los compañeros de trabajo son difíciles de tratar. Tal vez tú eres difícil de tratar. Son muchas cosas, ¿verdad? Agradezcamos a Adán por esto. Y no se trata de renegar de nuestro trabajo y condenar a Adán por esto, pues cuando somos hijos de Dios, nuestra visión de las cosas cambia. Sí, el trabajo puede ser agotador, pero es una bendición de Dios que podemos tener un medio de sustento, en lugar de donde podemos honrarlo al trabajar eficientemente y compartir con los compañeros acerca de Jesucristo. ¿Cómo te ven las personas en tu trabajo? ¿Como un ejemplo? ¿Como un quejumbroso o rebelde? Hagamos todo para glorificar a Dios. No puedo dejar este punto de espinos y cardos sin mencionar la corona de espinas que pusieron sobre la cabeza de Jesús cuando lo crucificaron. El comentario de Smith de la Biblia dice: Jesús, el Rey, ordenado por Dios, cuando vino, fue coronado con una corona de espinas. ¿De dónde vinieron las espinas? De la maldición del pecado. El que vino a llevar nuestro pecado llevaba una corona de espinas que representa la maldición del pecado. Cuando comprendes la misión de Cristo en su primera venida, nadie podría ser más apropiado que una corona de espinas. Y una pausa. ¿Cuál fue la misión de Jesús cuando vino y anduvo aquí por 33 años? Morir en la cruz por nuestros pecados, para que, pidiendo perdón por ellos, tendríamos la vida eterna. Sigue el comentario de Smith. Cuando Él venga nuevamente, será como con una diadema de oro para gobernar y reinar sobre la tierra. Para regresar después de los 7 años de tribulación, y después vamos a reinar con Él por 1000 años, y después vamos a todos estar en la nueva Jerusalén. Cierro la cita. Entonces, ¿qué sentido tiene para ti que el Señor haya sufrido el castigo por tu pecado, esa corona de espinas, los azotes, la cruz? Si hoy crees en Él, arrepentido de tus pecados, tendrás el perdón y la vida eterna. Entonces, seguimos leyendo. Y comerás, Génesis 3:18, y comerás plantas del campo. Bueno, Dios formó al hombre, proveyó todo el alimento, las plantas y los árboles que necesitaban para sobrevivir. En Génesis capítulo 1, versículo 29, dice: y dijo Dios, he aquí que os he dado toda planta de las que da semilla, que está sobre toda la tierra, y todo árbol en que hay fruto y que da semilla, os serán para comer. Entonces, antes de caer en pecado, pudo comer de todo lo que quería. Y leí que tuvo que plantar las semillas de esas plantas y el fruto de los árboles para seguir produciendo sustento para él y Eva, pero sin esfuerzo, sin complicaciones. Ahora, porque comió el fruto del árbol prohibido,
Dios quitó su libertad de comer de cualquier árbol y nada más pudo comer de las plantas. Y para comer de esas plantas tuvo que trabajar duro, quitar los espinos, los cardos. Pero continúa la maldición. Versículo 19. Con el sudor de tu rostro comerás el pan. Hasta ahí. La palabra pan se refiere a alimento en general. Entonces, cualquier cosa que Adán va a comer, va a tener que trabajar con mucho esfuerzo, va a tener que sudar para cultivarlo y por 930 años. Seguimos leyendo. Hasta que vuelvas a la tierra, o sea, hasta que mueras. Génesis 2:7 dice, entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida y fue al hombre un ser viviente. La consecuencia final de la desobediencia de Adán fue su muerte. Y porque Dios formó a Adán del polvo de la tierra, dice que después de su vida llena de trabajo duro y sudor, va a volver a la tierra de la misma manera. Dice, porque de ella, la tierra, fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Gotquestions.org dice, Dios formó cada elemento de la creación con su palabra. Él lo dijo y así fue. Pero Dios formó especialmente a Adán del polvo de la tierra y sopló en su nariz el aliento de vida. La humanidad está hecha de una combinación de la tierra y el aliento vivificante del Dios mismo. La gloria de Dios se encuentra en su aliento en nosotros, mientras que el hecho de haber sido hechos del polvo de la tierra es un recordatorio de nuestra humildad y dependencia de Él. La declaración de Dios a Adán de que el polvo volverás es definitiva y le dio a Adán una conciencia continua de que un día morirá físicamente. Cierro la cita. Termino con algunos comentarios de un predicador, David Guzik. Y dice así: el principio de Gálatas 3:13 queda establecido cuando consideramos que Jesús llevó sobre sí cada aspecto de la maldición sobre Adán y Eva, en su totalidad. ¿Qué dice Gálatas 3:13? Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición. Si se dan cuenta de la dimensión de la obra de Cristo. Otra vez, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición. ¿Valoramos de verdad que por nosotros haya sido hecho maldición? Entonces vamos a ver, creo que son 7 o 6 aspectos de lo que hizo Jesús por nosotros. Primero dice, el pecado trajo dolor al parto, que fue una maldición de Eva. Nadie conoció más dolor que Jesús, cuando a través de su sufrimiento trajo muchos hijos a la gloria. Todo lo que sufrió, ya muchos pueden tener la vida eterna. Y Hebreos 2:10 dice, porque convenía aquel por cuya causa son todas las cosas, por quien todas las cosas subsisten, Jesús, ¿no? Que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Entonces, primero fue del parto, problemas del parto, el dolor. Segundo, el pecado trajo conflicto. Jesús soportó un gran conflicto para traer nuestra salvación. Hebreos 12:3.
Considerar a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Conflicto para Adán a labrar la tierra. Y Jesús soportó un gran conflicto para darnos la salvación. Ya vimos las espinas. Vinieron con el pecado y la caída. Y Jesús soportó una corona de espinas para nuestra salvación. Juan 19, 2. Y los soldados entretejieron una corona de espinas y la pusieron sobre su cabeza. Le vistieron con un manto de púrpura. El pecado produjo sudor. Y Jesús sudó, por así decirlo, grandes gotas de sangre para ganar nuestra salvación. Lucas 22, 44. Y estando en agonía, oraba más intensamente. Era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Puedo imaginar esto, tanta angustia. El pecado trajo dolor y Jesús se hizo varón de dolores, experimentando en quebranto para salvarnos. En Isaías 53:3. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él su rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. El pecado trajo dolor y el pecado trajo muerte. Jesús probó la muerte por todos para que pudiéramos ser salvos. 1 de Pedro 3:18. Y también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. David Gusick usa Hebreos 2:9, es otro versículo. Pero ya cierro esta cita de David Gusick. Entonces, en conclusión, Adán pecó cuando puso a su esposa por encima de Dios. Obedeció a ella, no consideró lo que había dado el orden Dios. Las consecuencias de su pecado fueron que la tierra fue maldita, con espinos y cardos, y Adán ya no pudo comer libremente sin esfuerzo de fruto de cualquier árbol, excepto el árbol de ciencia de bien y de mal. Ya tuvo que trabajar y sudar para poder comer por el resto de su vida. La última consecuencia fue que iba a morir y regresar al polvo de que Dios tomó para formarle. Entonces el pecado tiene consecuencias. Podemos pedir perdón, pero hay consecuencias. Y vemos esto con la maldición de Adán y Eva y la serpiente. Y algún día, también tú y yo vamos a regresar al polvo de la tierra. ¿Cuántos aquí están listos para morir? Si algo pasa, murieras hoy, ¿estarías listo para ir al cielo? ¿Para enfrentar a Dios? Cuando Adán pecó, todos heredamos el pecado en nuestras vidas, según Romanos 5:12. Romanos 5:12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, Adán, y por el pecado la muerte espiritual y físicamente, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Por el pecado en nuestras vidas, estamos separados de Dios y nuestro destino es pasar la eternidad en el infierno. Pero si reconocemos que somos pecadores y que necesitamos ser salvados del infierno, podemos pedir perdón. Y Dios nos salva y podemos entrar en el cielo cuando muramos. El último versículo, Colosenses 1, 13 y 14. Colosenses 1, 13 y 14 dicen:
el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo Jesucristo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. ¿Quieres pedir perdón por tus pecados? Pues vamos a orar y terminar. Señor, damos gracias por ese día, por esta oportunidad de leer tu palabra, Señor, y ayúdanos, Señor, a entender, Señor, que hay consecuencias a nuestro pecado. Sí hay perdón, pero también hay consecuencias. Ayúdanos, Señor, a obedecer lo que nos dice, Señor. Señor, pido que si hay una persona aquí que no está lista para enfrentarte, Señor, si murieron hoy, que tú pones en sus corazones, Señor, a tomar la decisión la más importante de su vida. Entender que son pecadores y que necesitan ser salvados del infierno. Y nada más por lo que tu Hijo hizo en la cruz hace 2000 años, cuando murió por mis pecados y sus pecados. Entonces, gracias, Señor, por esta oportunidad de aprender más de tu palabra y compartir con esa congregación. Damos gracias, Señor, en el nombre del Señor Jesús. Amén. Dios los bendiga.